Dios les bendiga a mis amadas hermanas en esta hora. Mi nombre es Reina Esther Pérez Enríquez, el nombre de mi esposo es Leonardo Carrillo. Yo nací en un hogar cristiano, pero mis padres cuando ellos se casaron, ellos no conocían nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Mi mamá, ella platica que ella sabía que había un Dios, que existía un Dios, pero pues no sabía realmente nada de Dios. Mis padres se casaron en Tampico, Tamaulipas, tuvieron 2 hijos, al tiempo se fueron a vivir a Matamoros, Tamaulipas, en México, ¿verdad? Y estando ahí, ellos tuvieron 7 hijos más, fuimos 9 hijos en la familia, de los cuales 2 de ellos nacieron sin hablar, sin oír, ¿verdad? Eran sordomudos. Entonces mis padres recibieron una ocasión una propaganda de que iba a haber una campaña, ¿verdad? Donde la propaganda esa decía que los enfermos sanarían, los cojos andarían, los mudos hablarían, los sordos oirían y eso, ¿verdad? Entonces eso motivó a mis padres en esa ocasión a ir a esa campaña, porque ellos tenían la necesidad de sus hijos, ¿verdad? Pero pues no, como les digo, no conocían nada de las cosas de Dios. Ellos, pues no puedo decir que eran católicos, puesto que no asistían a ninguna iglesia. Yo recuerdo que mi madre nos platicaba que mi papá estando en Matamoros, entró a la logia, era un hombre, un masón de la logia, ¿verdad? Y ya después recibieron esa propaganda y ellos fueron a esa campaña y gracias a Dios ellos recibieron al Señor, ¿verdad? Ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Y aunque mis hermanos no recibieron la sanidad, ¿verdad? Ellos siguieron así, sordomudos, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios que a pesar de todo eso, mis padres pues decidieron seguir en el camino del Señor, ¿verdad? Ellos lo aceptaron de todo corazón y siguieron, en verdad empezaron a ir a una iglesia ahí mismo en Matamoros. Después de un tiempo ellos pues quisieron llevar el evangelio. Ellos querían que sus hermanos, así como ellos habían conocido al Señor, ellos querían que sus hermanos, sus familiares, sus papás, los papás de mi mamá, ¿verdad? Porque los de mi papá ya no vivían, pues que conocieran de las cosas de Dios, del poder de Dios, de lo grande que es Dios, ¿verdad? Y ellos querían que ellos también supieran. Entonces mis padres se ponen de acuerdo, se regresan a Tampico. Estando en Tampico, pues se van a un lugar llamado Cabo Rojo, Veracruz, que es donde vivía un hermano de mi papá. Ahí ellos llevaron el evangelio. Gracias a Dios, el hermano de mi papá, su esposa y sus hijos aceptaron al Señor. Entonces empezaron a hacer cultos ahí, ¿verdad? Y después levantaron un templo y empezaron a alabar al Señor. Mis padres iban y venían a ese lugar, ¿verdad? A predicar. Y ya después con el tiempo pues se quedó mi tío, ¿verdad? Ahí predicando, pero en lo que ellos iban y venían tengo un testimonio muy poderoso de parte de Dios, ¿verdad? Que mis padres pues para ir a ese lugar primero tenían que ir en autobús, ¿verdad? Y después ya iban en lancha para poder llegar allá a la isla. Es una isla, se llama la isla de Cabo Rojo, Veracruz. Entonces ellos se iban en lancha, iban y venían, nos llevaban a todos, éramos 9 hijos y ellos dos, ¿verdad? 11 gentes y todos nos jalaban, a todos nos llevaban, ¿verdad? Muy bonito ir a visitar a la familia, a alabar al Señor y eso, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, cuando ellos ya venían de regreso, empezó una temporada de lluvia, de malas rachas, de que había mucha lluvia, muchas tempestad, más que nada era una tempestad. Y ellos venían en una lancha pesquera, le dicen ellos. Creo que tenía techito la lancha. Era una lancha donde acarreaban pues comerciaban con esa lancha la gente esa y llevaban y traían llevaban piñas, que era lo que había allá, piñas, sandías,
En esa ocasión llevaban costales de ostiones y mi mamá nos platica y mi papá nos platicaba que esa ocasión estaba muy fuerte la tempestad y que los hicieron tirar todo lo que traían ahí, ¿verdad? Tanto lo que traían de comida como su ropa. Mi mamá dice que ya traían costales de ropa, pues ropa sucia, de imagínense 11 gentes y duraban casi una semana por allá y traía costales de ropa sucia. Entonces, la tempestad estaba bien fuerte y le dijeron que tiraran todo. Y mis padres empezaron a orar, empezaron a pedir al Señor, a clamar al Señor que los guardara, porque la lanchita se hacía, pero sí, como un papelito, ¿verdad? Nos movía a todos. Se dice que los más chiquitos llorábamos mucho de miedo, ¿verdad? Y pues yo creo que hasta los grandes, los niños más grandecitos también, ¿verdad? Porque era un miedo de sentir que ahí te ibas a voltear, te iba a voltear la lancha y te ibas a ahogar. Y entonces pues mis padres oraron al Señor con mucho fervor, con mucha fe, y bendito sea Dios que paró la tempestad, paró, dejó de llover, ¿verdad? Cesó la tempestad y pues ahora sí que esto me recuerda la palabra del Señor cuando Él andaba con sus discípulos, ¿verdad? Entonces pues ese es un testimonio muy hermoso de poder, ¿verdad? De que no pasó nada, de que gracias a Dios nos libró el Señor. Y mis padres pues seguían yendo y viniendo. Y después mi padre se iba a predicar a una placita que estaba ahí cerca y iba a predicar también a las calles, ¿verdad? Se iba y predicaba en las calles porque mi papá creo que en ese entonces, bueno, ya después de mucho tiempo, ya no caminaba bien, él perdió la vista. Entonces lo llevábamos nosotros ahí a predicar, a buscar gente a las casas. Y hubo un hermano que abrió las puertas de su casa para que hicieran cultos ahí. Igual se levantó un templo, ¿verdad? Pequeño en ese entonces, un templo pequeño, pero ahí adorábamos al Señor, ahí íbamos todos nosotros y los hermanos y empezaron a reunirse gente y fue muy bonito, muy hermoso. Y ese templo duró hasta que murieron los hermanos que habían prestado ese templo, ¿verdad? Después ellos como quiera siguen yendo allá a predicar a Cabo Rojo, Veracruz. Mi papá pues salió a predicar a la plaza Estrella, ¿verdad? Se llama. Entonces ahí conoció también a un hermano. Entonces este hermano empezó a ir a la iglesia a donde íbamos, y ya después dijo, bueno, yo tengo, cuando ya se terminó la primera, dijo, yo tengo en mi solar, tengo una parte disponible y podemos empezar a hacer un templo. Y pues empezaron a hacer el templo, ¿verdad? Se empezó a levantar el templo y bendito sea Dios que empezó a llegar la gente también, ¿verdad? Y con los mismos hijos de mis papás, que éramos 11, y los hijos del hermano, que también eran bastantes, ¿verdad? Bastantes hijos que tenía. También 11, ellos eran 11 hijos, más ellos dos, ¿verdad? Y después, pues, llegaron los nietos y empezó a crecer la familia, empezó a crecer la iglesia y pues sí, había bastante gente. Se juntaba la gente ahí, ¿verdad? Para servir al Señor. Y pues yo le doy gloria y honra al Señor por ese motivo, ¿verdad? Porque gracias al Señor se pudo levantar ese templo ahí y aún sigue, ese templo aún sigue. Mis hermanos ya tampoco ya no viven. Mi hermano Marcos, Marcos López, que fue quien puso el lugar ahí para el templo, ¿verdad? Pero ahí sigue el templo, ahora está su hijo pastoreando. Entonces, recuerdo que el hermano Marcos le dice en una ocasión a mi papá, hermano, pues yo también quisiera que le lleváramos la palabra de Dios a mis hermanos. Ellos viven allá en el Guayal de San Luis Potosí, y yo quisiera que también les lleváramos allá el mensaje, ¿verdad? Entonces empezaron, y fuimos todos también, sus hijos del hermano, nosotros, y empezamos a ir también, y ellos empezaron a predicar. Gracias a Dios el hermano del hermano Marcos pues también aceptó al Señor, la esposa de él también, las hijas, ¿verdad? Entonces aceptaron al Señor. Y igual el hermano ofreció, él ofreció también una parte de ahí de su casa, de su solar, para que se hiciera el templo. Ahora hay un templo también ahí muy grande y también mucha gente se congrega, ¿verdad? Bendito sea Dios.
para la honra y gloria de Dios es este testimonio, hermanos, que bendito sea Dios que mis padres, yo le agradezco al Señor que aunque mis hermanos no sanaron, mis padres permanecieron firmes, ¿verdad? En el camino del Señor permanecieron firmes ellos y bendito Dios que pues se pudo levantar la iglesia ahí en Tampico, otra iglesia también en Tampico, después la del Guayal. Después empezaron a ir a un lugar que se llama el 75, kilómetro 75, ahí sí no sé cómo fue que llegaron, ¿verdad? Pero ahí empezaron y también el hermano de ahí aceptó al Señor y creo que por ahí pasaban cuando iban para Cabo Rojo y pues ahí llegaron y visitaron a los hermanos y también el hermano dijo, bueno, aquí al lado de mi casa tengo un solar y aquí podemos levantar un templo. Y bendito sea Dios que ahí se levantó un templo también y pues yo le doy toda la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? A pesar de que nosotros como sus hijos pues no seguimos como quien dice su ejemplo, pero bendito sea Dios estamos en el camino del Señor, ¿verdad? Seguimos en el camino del Señor, con luchas, con pruebas, como tú quieras, mi hermana, pero Dios ha sido fiel, ha sido bien grande, bien hermoso, maravilloso con nosotros, ¿verdad? Te puedo dar ahora un testimonio de sanidad de parte de uno de mis hermanos, que también de los que no oían, ¿verdad? El varón, él estaba chiquito y dice mi mamá que cuenta que ellos andaban haciendo el aseo en la logia, ya no asistían a la logia, pero trabajaban ahí para la logia, creo, y hacían el aseo. Entonces, como era un lugar muy grande, una habitación grandísima, dice que mi hermano se les perdió, de repente se les perdió y no lo hallaban y pues cómo gritarles si él no escuchaba. Entonces en una de esas que lo van viendo, pero vieron que el niño estaba metiendo el dedito en la electricidad y salió volando, el niño salió volando, o sea, y quedó como oído, ¿verdad? El niño, o sea, se fue, por decir así. Y ellos pues empezaron a orar al Señor y el Señor lo volvió, ¿verdad? Lo volvió en sí, gracias a Dios, porque fue pues para mí es una bendición muy grande, ¿verdad? Que el Señor haya hecho esa obra en mi hermano, ¿verdad? Porque sí, él lo dicen que lo daban por muerto porque ya no tenía pulso, no tenía, entonces el Señor fue muy grande y maravilloso. Y otro testimonio que tengo de mi hermana la más chiquita, ella dice mi mamá que cuando ella nació con una hernia en su ombligo y pues le iba creciendo esa hernia y bendito sea Dios que oraron por ella, ¿verdad? Estuvieron mucho tiempo orando por ella y gracias a Dios el Señor la sanó, le quitó la hernia, jamás le volvió a salir esa hernia, ¿verdad? Y el Señor hizo la obra en ella también. Y pues yo dejé un tiempo de asistir a la iglesia, mis hermanos, porque cuando uno entra a trabajar ya es otro ambiente, otra gente que conoce uno y por una cosa u otra lo que quieras dejas de asistir a la iglesia. En el caso mío dejé de asistir a la iglesia, pero nunca me aparté de Dios, ¿verdad? Seguía creyendo en Dios, confiando en Dios. Solamente dejé de asistir a la iglesia, pero no fue mucho tiempo. Ya después regresé y bendito Dios, seguimos firmes en el camino del Señor, ¿verdad? Estamos aquí para la honra y gloria de Dios. Y pues bendito sea Dios que yo no he sido enfermiza, ¿verdad? No puedo darles un testimonio tal vez de mí, o sea, sí puedo dar testimonio de que pues gracias a Dios mis dos hijos que tuve yo, fue con cesárea y pues no, ¿cómo decirles? No, pues ustedes saben que cuando hay veces que por la anestesia mucha gente queda ahí, ¿verdad? En la operación. Y gracias a Dios que el Señor, no fue anestesia general porque fue local, ¿verdad? Pero sí tuve una anestesia general porque me operaron, estaba enferma, tenía sinusitis en mi nariz y tuvieron que operarme y ahí sí fue anestesia general. Y bendito Dios que también me sacó de ese problema, de que no pasó a más lo de la anestesia, ¿verdad? Porque mucha gente, pues sí, ahí se queda en la anestesia. Y bendito sea Dios que Él me libró de eso.
Y pues tengo un testimonio, dos testimonios, hay muchos, pero tengo dos testimonios de mi esposo que son de poder también, porque uno de ellos, mi esposo, venía de trabajar, yo todavía no estaba aquí, él venía de trabajar, dice que, creo que venía de, no sé si de California para acá, para Luisiana, y él tuvo como que cayó en un vado, chocó, ¿verdad? Cayó en un vado y eso lo sacó y fue a pegar a un poste, chocó con el poste, no, perdón, fue con un árbol. Se salió de la carretera y él siguió hacia adentro para no pegarle a algún carro, siguió hacia adentro y fue cuando se pegó con un árbol. Y él pues como traía sus cosas que ya venía de regreso, dice que traía creo que una cama, traía maderas ahí, ¿verdad? Y la madera, dice él, que quedó así de pegadito a su cuello aquí, que si esa madera si hubiera sido más, abre y rompe el vidrio y se le ensarta en su cuello, ¿verdad? Hubiera fallecido ahí mi esposo. Pero bendito sea Dios que por su grande misericordia que lo salvó, lo libró de eso, ¿verdad? Y pues no pasó a mayores. Todo estuvo muy bien. Y después otro accidente que él tuvo, él andaba trabajando en el turno de noche. Y pues en la mañana que salió de tanto sueño que traía, le calaba mucho el sol, porque le daba de frente cuando manejaba hacia acá. Entonces mi esposo no llegaba y no llegaba, y yo estaba bien preocupada por él, ¿verdad? Porque no llegaba. Y ya que le marco y pues más que nada, gracias a Dios les digo, porque también él dice que él, entre el asiento del carro, en la camionetita que venía era una vagonetita, dice que quedó un espacio así de cortito entre el asiento, entre su cuerpo de él y el volante, dice que quedó un espacio pequeño, ¿verdad? Que no podía ni salir, no sabe cómo fue que salió de ahí él, caminando por su propio pie. Gracias a Dios también no le pasó nada, el carro quedó inservible, quedó feo el carro del frente, pero gracias a Dios pues que a él no le pasó nada, ¿verdad? No pasó a mayores. Entonces, sí, lo único fue aquí creo que se quebró un huesito en esta parte de aquí, no sé en cuál de los dos brazos, izquierdo o derecho. Y pues en esta ocasión nos fuimos a Tampico y allá lo operaron, ¿verdad? Y gracias a Dios pues solamente fue eso. Estando allá en Tampico quisimos ir a Querétaro a visitar a una hermana que vive en Querétaro y en el camino mi esposo sintió como un mareo y estuvimos a punto de caer al voladero, hermanos. Era como para allá, para Río Verde, San Luis Potosí. Los que conocen para allá saben que para ir para allá es pura curva, ¿verdad? Para esos lugares. Entonces, pues estuvimos a punto de matarnos ahí, ¿verdad? Porque agarró la llanta de atrás, agarró el voladero, pero inmediatamente sentimos como nos volvimos a meter. Yo siento y sé que estoy segura que fue la mano de Dios que nos libró y nos metió a la carretera nuevamente, porque por sí solos no hubiera sido, nos hubiéramos ido al voladero, por la llanta alcanzó a salirse, ¿verdad? Y bendito Dios que nos libró también, nos guardó. Entonces ya cuando veníamos de regreso de Querétaro para Tampico, pasa un tiempo, unos días, y mi esposo pierde la vista. No supimos por qué motivo él perdió la vista. Entonces, pues se nos hizo muy raro, no sabíamos ni por qué motivo él había perdido la vista, porque había pasado eso. Entonces mi cuñada, su hermana de mi esposo, su suegra había tenido un problema con su ojo y lo habían llevado con un médico, ¿verdad? Especialista. Y le dijeron, pues ve con él, dice, ve a que te atienda, dice, es muy buen médico. No sé si era oftalmólogo o no sé qué era, pero especialista, ¿verdad? Entonces mi esposo lo llevamos, mi hijo y yo lo llevamos a mi esposo y lo atendió el doctor. Y pues bendito sea Dios, el doctor le puso una vacuna, inyección, no sé cómo, para adentro del ojo. Yo sentí tan feo el ver cómo le metían una aguja, dije, ay, le va a reventar el ojo, ¿verdad? Porque pues imagínese, un ojo, una aguja dentro de un ojo, uno piensa que lo va a explotar, no sé.
Entonces le metió una aguja, pero era una aguja curva, lógico, entonces entró, no le tocó lo que era el ojo, le entró y no sé qué le puso el doctor, pero primeramente la mano de Dios fue quien lo sanó, ¿verdad? Y lo que este médico le puso ahí en su ojo. Y gloria a Dios que mi esposo pudo ver otra vez, ¿verdad? Bendito sea Dios que Él es grande y misericordioso, ¿verdad? Y él pudo volver a tener su vista, ¿verdad? Entonces, pues mis amados hermanas, pues es mi corto testimonio, les digo, porque bendito sea Dios que gracias a Dios no me ha pasado nada, pero estamos en el camino de Dios, gracias a Dios que permanecemos, y es lo más importante. Quiero leerles una palabra de la Biblia que dice: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, póngase de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Amén. En Lucas 21:28 dice esto, ¿verdad? Entonces, pues este es mi texto que yo le traigo, ¿verdad? Porque dice que estemos preparados, que pongamos la mirada hacia adelante siempre, ¿verdad? Para nosotros poder recibir nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, Dios les bendiga, les doy las gracias a Dios, gracias por permanecer a la iglesia, ¿verdad? El Milagro Gemón, me da mucho gusto estar ahí con mis pastores, los amo mucho, las amo a todas ustedes, mis hermanas, a los niños, ustedes saben que amo a todos los niños, ¿verdad? Soy fan de los niños, y pues gracias le doy a Dios por permitirme dar este pequeño testimonio. El Señor me las bendiga. Amén.